Y hola a todos amigos, para mí es un placer verlos en otro video en este canal. Les recuerdo que el día de hoy estaremos comerciando con una estrategia basada en el análisis técnico, así que si quieres saber cómo operar dentro de tu comercio basándote en esta estrategia, pues te recomiendo llegar hasta el final de este video. Y bueno, no esperemos más y comencemos de una vez. Perfecto, amigos. Y como les dije anteriormente, recuerda que el día de hoy conversaremos utilizando una estrategia basada en el análisis técnico y eso significa que también trabajaremos con los niveles de soporte y resistencia en las tendencias ascendentes y descendentes, así como en otras situaciones y patrones en el mercado. Tengo $36 en depósito y comenzaré con esta cantidad. Planeo aumentarla alrededor de $5,000 y si puedo hacer esto hoy, al final dejaremos una solicitud de retiro. Pero ya que todo está en orden, para empezar, hay que ganar este dinero. Así que permíteme recordarte que para analizar el mercado, utilizo velas japonesas de 15 segundos. Para mí, esta visualización del gráfico es la más informativa y las operaciones que abro son de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación. En el mercado, por supuesto, al mismo tiempo, siempre trabajo solo en aquellas situaciones que sé y entiendo muchísimo mejor. En la mayoría de los casos funcionan en la misma manera. Asegúrate de revisar este video hasta el final y tal vez te guste este método de negociación. También puedes ganar dinero con esta estrategia. Entonces, amigos, en este momento ya veo el primer punto para ingresar en el mercado. Ahora te lo explicaré. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y vemos que el precio ya ha tocado este nivel 2 veces. Y ahora hay una tendencia alcista. El precio se acerca de nuevo a nuestro nivel y propongo abrir en esta situación una operación con una reserva de 5 minutos para aumentar de acuerdo con la tendencia alcista. Es más probable que el precio continúe subiendo porque también vemos que el precio tiene un gran potencial de aumento. Se forman principalmente velas verdes. Al mismo tiempo, me tomé el tiempo de 5 minutos con un margen teniendo en cuenta la posible negociación o retroceso, porque como usted entiende, incluso con movimientos ascendentes hay retrocesos hacia abajo. Con todos estos movimientos en mente, nos tomamos el tiempo con un margen. Bueno, y ahora veamos cuál es este resultado. Hola a todos amigos, por acá hago una pequeña pausa para recordarles de que si ustedes quieren pertenecer al grupo que están viendo justo acá, lo único que tienen que hacer es comentar la palabra equipo y ya los podré añadir. Así que corre, no esperes y no pierdas esta oportunidad. Muy bien, amigos, y como pueden ver, el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel y estamos obteniendo ganancias. 5 minutos nos bastaron y el precio ha llegado de nuevo al nivel de resistencia y en este momento, desde el nivel, hay un retroceso hacia abajo. Vemos que las velas rojas comenzaron a formarse y también vemos que la última vez que el precio tocó este nivel hubo un retroceso seguro hacia abajo. Creo que en esta situación también ocurrirá el mismo movimiento descendente. Por lo tanto, propongo que la próxima operación se abra justo aquí. Vamos a ir con usted literalmente por 1 minuto a la baja. Es en este movimiento correctivo a la baja que intentaremos ganar dinero. Bueno, y observemos cómo termina esta operación. Amigos, y otra última y pequeña pausa para recordarles que a todos los espero suscribiéndose en el canal, justo en ese botón rojo, porque algunas personas ven los videos pero no se suscriben, así que corran a hacerlo. Amigos, y nada mal, como pueden ver, las velas rojas de Pulso Seguras continuaron formándose y nosotros mismos logramos ganar dinero con este movimiento. Como te dije, estos patrones se encuentran periódicamente en el mercado y además en su mayoría se ejercitan aproximadamente de la misma manera. Bueno, amigos, y no es un mal comienzo, propongo continuar el comercio. Así que acá más abajo tenemos un nivel de apoyo y al mismo tiempo vemos que es en este momento donde hay una buena tendencia bajista segura y el precio se acerca a nuestro nivel. Vamos a abrir la operación por 1 minuto para bajar. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel.
Como vemos, el precio también tiene un gran potencial a la baja recientemente. Se forman velas rojas bastante seguras y además aún queda espacio para el nivel de apoyo. Es en este movimiento descendente que intentaremos ganar dinero, así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, y les recuerdo que todos los enlaces que usen en el momento de operar los encuentran allí abajo. Es muy importante que se den cuenta que hay un enlace con el 50% de descuento en su primer depósito. No pierdan esta oportunidad. Bueno, amigos, y nada mal, el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. Un minuto nos bastó y el precio que tiene un gran potencial a la baja. Nos las arreglamos para ganar dinero y con este movimiento, pues sigamos. Aquí vemos que hubo una buena tendencia bajista bastante segura. También hay un nivel de soporte en la parte inferior. Después de tocar el nivel, hubo un retroceso hacia arriba y ahora el precio se está moviendo en la zona de negociación. Los máximos de precios básicos también están bajando. Es decir, que el precio se mueve principalmente hacia abajo y se acerca al nivel. Propongo en esta situación abrir una operación en 3 minutos para una disminución en la tendencia bajista. Seguramente el precio continuará moviéndose hacia abajo y es en este movimiento a la baja que intentaremos ganar. El tiempo de 3 minutos también toma un margen y espero que este tiempo sea bastante suficiente, entonces observemos el resultado. Bueno amigos, y nada mal, como puedes ver el precio se movió en forma de onda, pero aún así el movimiento hacia abajo continuó y obtuvimos ganancias. Pero todavía hay espacio para el nivel de soporte y por lo tanto propongo abrir la próxima operación aquí. También a la baja, solo que esta vez abriremos la operación por 2 minutos ya que el precio se ha acercado al nivel de soporte. Creo que esta vez 2 minutos serán más que suficientes y el precio continuará bajando. También es posible que el nivel se rompa. Y bueno, ahora vamos a ver el precio y esperar el resultado. Amigos, y nada mal, como pueden ver, el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. Usted y yo nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio y es en esta situación donde 2 minutos nos bastaron. Al mismo tiempo, vemos que el precio ha llegado al nivel, pero aún así no se ha producido una ruptura. Entonces, aquí es donde la vela roja va más allá del nivel y ahora mismo el precio ya está empezando a ir más allá de este nivel. Se forma una vela roja y aquí es donde vamos a abrir la operación por 1 minuto a la baja. Es en este movimiento descendente, es en la ruptura del nivel que intentaremos ganar dinero. Como regla general en tales situaciones, 1 minuto es más que suficiente y es posible que usted y yo caigamos en el movimiento autoimpulso del precio hacia abajo en el momento mismo de la ruptura del nivel. Entonces, observemos el precio y veamos qué sucede realmente aquí. Bueno amigos, y nada mal, como puedes ver, el nivel de soporte realmente se rompió y logramos ganar dinero con este movimiento. Como puedes ver, estas situaciones realmente funcionan. Somos automáticamente capaces de predecir el movimiento continuo del precio y en todas las etapas de su formación. Y todo esto, por supuesto, que me ayuda a mi experiencia comercial. Por lo tanto, vamos a continuar nuestro comercio y buscar más puntos de entrada. Entonces, amigos, aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo, vemos que es en este momento donde hay una buena tendencia alcista segura. También hasta el nivel de resistencia, donde vemos que todavía hay espacio. Es en esta situación donde propongo abrir una operación durante 3 minutos para aumentar una tendencia alcista. Vemos que el precio tiene un gran potencial para aumentar y se forman velas verdes bastante seguras. Seguramente el precio continuará moviéndose hacia el nivel es en este movimiento ascendente que intentaremos ganar dinero. El tiempo es de 3 minutos y también toma un margen. Entonces, teniendo en cuenta la posible negociación o retroceso, como ya sabes, incluso con estos movimientos ascendentes, pueden ocurrir retrocesos hacia abajo. Entonces, considerando todo esto, nos tomamos ese tiempo. Así que ahora observemos el resultado y el precio.
Bueno, amigos, y nada mal. El precio realmente continúa moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. Como puedes ver, 3 minutos nos han bastado y hemos logrado ganar dinero con esta tendencia alcista segura. Además, nosotros mismos vemos que el precio se acercó al nivel de resistencia y es en este momento donde una cierta atenuación, es decir, que el precio se detuvo. Esto significa que es más probable que se produzca una reacción de este nivel y el precio caerá en la zona de corrección. Se producirá un retroceso en la dirección opuesta y por lo tanto en esta situación propongo abrir una operación por 1 minuto a la baja. Es en este momento donde las velas rojas comienzan a formarse. Es en este movimiento correctivo a la baja que intentaremos ganar dinero. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. No está nada mal, amigos. Como puedes ver, el precio realmente continúa su movimiento hacia abajo y estamos obteniendo ganancias. Nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento correctivo y estas situaciones realmente funcionan muy bien. Mientras tanto, ya tengo 3.500 en el depósito y propongo, por último, abrir otra operación. Ahora encontraremos en el mercado otra situación laboral y continuaremos. Así que acá abajo tenemos un nivel de apoyo y al mismo tiempo también vemos que es en este momento donde el precio ya está comenzando a ir más allá de sus límites. Aquí abriremos la operación por 1 minuto y vemos que aquí se han formado velas rojas de pulso bastante seguras. El precio ha ido más allá del nivel y es más probable que este nivel se rompa. Al mismo tiempo, también vemos que los máximos de precios principales están disminuyendo, es decir, el precio tiene un gran potencial a la baja y es en este movimiento descendente que intentaremos ganar dinero. Tal vez usted y yo también caeremos en el movimiento de impulso del precio hacia abajo en el momento mismo de la ruptura del nivel. Ya sabes que en tales situaciones 1 minuto es suficiente. Bueno, amigos, así que vamos a ver qué sucede y qué tan cierto es nuestro análisis técnico esta vez. Excelente, amigos. Como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia abajo. Se formaron velas rojas de impulso bastante seguras y de igual manera nos dimos cuenta que hemos logrado ganar dinero rompiendo el nivel de soporte. Como puedes ver, los datos y las situaciones funcionan muy bien. Y mientras tanto, ya tengo 5.747 en el depósito. Es en esto donde propongo terminar el comercio y fijar nuestras ganancias, ya que lo que he hecho hoy te sugiero el día de hoy dejar una solicitud de retiro y retiraré los fondos en Binance Pay. Luego, en esta columna debes ingresar la cantidad que sacaremos el día de hoy. Dejaré una solicitud por $5.700. Prescribo aquí esta cantidad en particular y luego las siguientes dos líneas indican mi nombre, pero por supuesto ocultaré mis datos personales. Luego, amigos, en la siguiente línea debemos de seleccionar Binance Account ID o Binance Account Email. Aparece la siguiente línea y aquí tenemos que insertar esta misma cuenta de correo electrónico de Binance. Entonces, amigos, ahora después de completar todas las líneas, podremos hacer clic en el botón confirmar. Muy bien, amigos, y como pueden ver, nuestra solicitud ha sido aceptada y eso significa que en un futuro próximo la cantidad de $5.700 se cargará a mi cuenta. Luego se acreditarán a la plataforma de Binance y por lo general esto no lleva mucho tiempo, pero en cualquier caso, ahora tenemos que esperar el momento en el que ocurra el depósito a mi cuenta. Y tan pronto como los fondos lleguen a la plataforma de Binance, te mostraré cómo se acreditaron. Entonces, amigos, ahora estamos en la plataforma de Binance y los fondos ya están en mi cuenta. Ahora te mostraré cómo se inscribieron, así que vamos a entrar a este menú, seleccionaremos el historial de operaciones de la lista y a continuación seleccionaré el historial de pagos. Así que, muy genial, amigos. Como pueden ver, aquí está nuestro último pago. Vamos a ver y veamos detalles. Hago clic en el botón detalles y como puedes ver, hay un depósito de $5.700 desde el momento de registro de la solicitud en la plataforma de Quotex y hasta el momento de su inscripción en la plataforma de Binance pasaron un poco más de 4 horas. Como puedes ver, la plataforma Quotex funciona muy bien y no hay ningún problema con la retirada de sus fondos. Todo funciona de una manera
clara y bastante estable. Nunca he tenido ningún problema con la retirada de estos fondos y por lo tanto podemos confiar en estas plataformas. Bueno amigos, gracias por toda tu atención. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Acumula tu propia experiencia y estoy segura de que con el tiempo definitivamente comenzará a funcionar. Tú también puedes ganar un muy buen dinero. Lo importante y lo principal es querer mucho esto y con confianza ir por tu objetivo. Así que nos vemos en un próximo video. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Es muy importante que empieces a aplicar todos estos conocimientos dentro de tu comercio si quieres obtener ganancias. No se te olvide comentar la palabra equipo si quieres pertenecer al mejor grupo en Telegram. Así que nos estaremos viendo muy pronto.